Los mitos, las leyendas, las historias que se entretejen y que se cuentan en las calles, que se transmiten de generación en generación, van formando nuestra identidad. Algunos nacen con el talento para contarlas. Muchos personajes pamploneses se han destacado en diferentes ámbitos, tales como el arte, la cultura, la política e incluso la revolución. Pero nuestro personaje de hoy fue el encargado de hablar, recordar y conmemorar con relatos la historia de nuestra hermosa ciudad, don Toto Villamizar. Es muy propio, para mí muy satisfactorio poder dar un dato ahora de lo que son estas fiestas que se están sucediendo hoy en día. Esta es la fiesta más antigua que se conoce aquí en Pamplona. Yo tengo más o menos 78 años y más o menos hace 60 años conozco esta fiesta. Esto era muy linda. Ahora nos habla la tradición de que estas fiestas empezaron más o menos 15 años después de la fundación de Pamplona. O sea que el Cristo del Humilladero llegó a Pamplona por ahí en esos años, 15 años después de fundada. Y se dice que el Cristo iba con destino a Pamplona de España, pero que fue embarcado en el puerto de Barcelona en uno de los barcos galeones que salían para el Nuevo Reino. Y aquí apareció con destino a esta ciudad de Pamplona, dice que lo traían en una caja cargado por esclavos. A ver, papá era un señor del común, lo digo yo, ¿sí? Que no tuvo clase social alguna que diga uno, bueno, él fue de la alta, la media. Un tipo de familia muy noble, campesina, porque la mayoría de mi familia todo es del campo. No me da pena decirlo porque es la verdad. Y papá en su tiempo de joven era músico, era parrandero. Él vino creando parte de su historia, como lo fue él luego de ya a sus años. Él vino recopilando un resto de anécdotas, de cuentos, de leyendas que se contaban en antiguas fiestas, cuando eran buenas las fiestas, ¿no? Entonces las reuniones eran, digamos, en el campo, ellos se reunían 5, 6, 7 familias, todo se hacía alrededor de una hoguera, tomando, tocando, y empezaban a contar anécdotas de familia, de familias, de los ancestros, todo. Y papá fue recopilando todas estas historias, las fue recopilando. A veces él llegaba del campo y escribía en su cuaderno, escribía anécdotas nuevas, cuentos nuevos, y así fue creciendo como cuentacuentos. Víctor Manuel Toto Villamizar, todo un personaje de Pamplona, tanto así que es un referente de la idiosincrasia. Por esta razón, quien no lo conoció, por lo menos lo identifica por todo lo que la gente dice sobre él. Eso tiene una historia muy linda, que los esclavos pidieron permiso a los curas doctrineros de la época, pidieron permiso en la Veracruz, que es esta capillita que vemos ahí donde se conserva todavía. Pidieron permiso para armar una imagen que traían. Los curas le dieron permiso a los 2 jóvenes que venían con ellos y más o menos unos 6 esclavos. Pasaron 3 días y como no aparecían ni los jóvenes ni los esclavos, los curas vinieron a la Veracruz, abrieron la iglesita, la capilla, que en ese entonces era de paja y de tapias y de piso de tierra, y la sorpresa grande fue cuando encontraron el Cristo en el centro de la iglesita, clavado en una cruz, pero de una vez se botaron de rodillas y la impresión de ellos fue grande porque no hallaban qué admirar, si la belleza de la imagen o la belleza de la escultura o la bondad, la forma como veían a esta reliquia tan linda que había acabado de llegar a Pamplona. En este momento estoy acá para hablar de Víctor Manuel Villamizar Jaimes, mi papá.
Él nos contaba que en esa época se distraían yendo a traer agua a la pila actual que hay en el parque, pero cuando eso, la función no era decorativa, sino de servicio. Los niños de toda Pamplona, que era un pueblito muy pequeñito, iban al parque a llevar agua para las casas y mi papi se reunía con los amigos, con todos niños, y empezaba a contar historias. Desde ese momento nació en él la vena de ser contador de historias. Fue galardonado con muchos premios, por ejemplo, el Club Rotario le dio la Cruz de Malta, la alcaldía recibió premios en todos los colegios, en universidades, en todas las instituciones donde él iba, le daban un diploma, le daban una medalla. La fiesta y la serenata fueron un constante en la vida de Toto. Tocó guitarra, requinto, tiple y bandola, pero fue el violín el instrumento del cual ya no se quiso separar. Mi nono, como le llamábamos cariñosamente, era una persona con los nietos espectacular. Así como él era con la gente, era con todos nosotros. Era una persona incondicional, generosa, no sé, siempre como que era darnos todo lo que él pudiera. Cuando hacía sus pesebres siempre nos incluía a nosotros como nietos. Los niños, los hombres eran los que más le colaboraban, pero las niñas siempre estábamos ahí pendientes, no, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que ayudarle? Montamos una tienda que le decíamos el Tarantín. Ahí era donde vendíamos nosotros que el papel peña, que los ranchitos, que todo lo que pues, él nos había enseñado a hacer, ¿sí? Porque él nos empezó poco a poco a enseñarnos cómo hacer un rancho, cómo pintarlo, cómo era que lo pedía la gente. Y montamos el propio Tarantín nosotros y todas las mañanas de las misas de Navidad, de diciembre, él nos levantaba, a todos en la casa nos levantaba, nos llamaba tutainos, nos decía tutainos, a las misas de aguinaldo, no sé qué, a todos con tapas de ollas, empezaba a darle a las tapas y nos levantaba a todos para irnos a las misas de aguinaldo. Nos íbamos todos en cadena, hacíamos cadenas en las calles y ocupamos, como somos bastantes nietos, ocupábamos todas las calles de la mano y íbamos para el Carmen, porque eso sí, él era fiel a la señora del Carmen y siempre íbamos a las misas allá. Y después de que salíamos de allá, nos veníamos a atender el Tarantín. Entonces siempre esa era como la más tradición de mi nono. Y lo que le digo siempre, o sea, nonito, necesito tal cosa, tome. Si necesitábamos plata, tome. No sé, todo. Eso era un abuelo incondicional. Eso fue una época muy linda de todos porque siempre estuvo con nosotros. Y para jugar también, o sea, él siempre se prestaba para eso, para contarnos cuentos. Su herencia para Pamplona se guarda en la memoria colectiva, en publicaciones y en su museo. Toto abre al público pamplonés y a sus visitantes el museo fotográfico con su mismo nombre, en el cual se narra no solo la historia de la ciudad, sino anécdotas magníficas que se cuentan a través de imágenes. La idea de hacer el Museo Fotográfico de Pamplona fue que mi padre, por ser amigo de la mayoría de la gente, tuvo acceso a los álbumes familiares. Y habían fotos muy bellas desde 1875, donde mostraban personajes, procesiones, visitas de presidentes, actos cívicos, actos militares y gente de todo tipo en Pamplona. Habían actos sociales y actos públicos, sobre todo también de visitas de grandes personajes. La gente le prestó las fotos a don Toto y él tenía cuadros de Pamplona, entonces reunió los cuadros, reunió las fotos y las puso de una manera, las exhibieron y tuvo un total éxito. Tanto que mucha gente le insinuó a mi papá que por qué no dejaba las fotos en la casa y con eso hiciese un museo. Ese legado
que además tiene que ver con la herencia artística transmitida de padre a hijo. Emiliano Villamizar nos habla con orgullo de la maqueta de la ciudad que reposa en el Museo Fotográfico. Como ya teníamos un plano de la ciudad y un diseño donde sabíamos que en cada casa había una persona importante, decidimos hacer una maqueta de Pamplona para mostrarle a la ciudad lo que había sido la ciudad. Y nos basamos en fotos de Pamplona que vienen desde 1875. Para hacer esta maqueta se duró 2 años. Cada cuadra de estas, cada manzana tiene 5 semanas de trabajo. Otras se emplearon hasta 6-7 semanas de trabajo. Todas las casas fueron dibujadas por fuera y por dentro. Y también revisadas en las fotos de archivo de las fotos de Quintilo Gabasa de 1892, donde se ven los solares de Pamplona. Para historia y cultura, Pamplona. Para personajes que dejaron huella en la historia, Víctor Manuel Toto Villamizar. Acá se acaba este cuento, pero la memoria jamás se extingue. Toto, ¿cómo fue una vez que usted estaba muerto de la pena por una deuda? Esto fue un asunto ahí de la casa, del hogar, pero se volvió un cuento muy popular ya. Ese cuento me lo han pasado en diferentes partes. Pues yo estaba ahí en el patio de la casa lavando unos candeleros, arreglando ahí, cuando frente a la casa paró un carro y empezó a salirse una señora del carro, y cuando la vieja salió, yo la conocí y me di cuenta que era una señora a la que yo le estaba debiendo 50.000 pesos y es de Medellín. Yo no me acordaba y ella venía de Medellín. Y desafortunadamente, como me pasaba a mí, en ese momento yo no tenía la plata. Y entonces yo lo que hice fue que pegué carrera, pero como la vieja ya iba a llegar, le dije a un muchacho que estaba ahí, le dije, no le vaya a decir a la señora dónde estoy. Donde me metí yo y destapé una urna que había en el suelo, que se le iban a llevar para el campo, y me metí entre la urna. Llega la señora y dice, el señor Toto, y entonces el tipo le dijo, el señor Toto no está aquí. ¿Dónde está? Está por allá en la calle. Dijo, pero él se demora, y dijo, yo creo que sí. Dijo, pero no importa, voy a guardarlo. Y empieza a pasearse y dice, pero ya vendió las urnas que trajo de Medellín, entonces sí me debe tener buena platica. Yo escuchándola ahí dentro de la urna. Bueno, yo me hice el que no sabía nada y me estuve quieto ahí en la urna. Cuando se acerca a la urna y con el pie le da unas pataditas a la urna y dice, ¿y esta urna es que se la llevan? Y dijo el muchacho, sí, se la llevan para el campo ahorita. Y dijo, pero estas son de las que hace su papá. Le dijo a Mayo que estaba y dijo, sí. Y dijo, y le pone vidriecito y todo eso. Y dijo, sí. Y nadie llega y le alzó la tapita a la urna. Fue los diablos cuando me descubrí. Por Dios, don Toto, ¿qué hacía ahí metido entre la urna? Y yo le dije aquí muerto de la pena, que no le tengo ni un centavo.